Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias en esta mañana, Señor, porque a pesar, Señor, de las dificultades que estamos afrontando por causa del virus que nos está llevando a una situación difícil en este momento, nosotros, tus hijos, hemos encontrado recursos en la tecnología, Señor, para poder estar contigo, para poder tener una comunión como hermanos y poder escuchar tu palabra. Aquí hay un grupo de jóvenes, Señor, que están reunidos a través de sus pantallas, de sus teléfonos, de sus computadoras, donde quiera que estén, te pido una bendición especial para ellos. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados y permite, Señor, que tu Espíritu Santo pueda estar con nosotros hablándonos en esta hora. Te imploramos, Señor, que tú seas el centro de nuestra reunión y que puedas ser glorificado en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39, es un versículo muy conocido por todos nosotros, jóvenes que me escuchan, personas que están a través de esta pantalla escuchando este mensaje. La palabra de Dios dice: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. A mí me encanta este versículo por el contexto en el que Jesús está hablando. Jesús está hablándole a las personas que quieren seguir a Dios, pero que no escudriñan su palabra. Y Jesús los está llevando a ellos a que escudriñen su palabra para que encuentren a Dios. Porque resulta que muchos queremos leer la Biblia sin encontrar a Dios. Queremos pretender que encontramos a Dios, pero simplemente leemos la Escritura no para encontrarnos con Él, sino para encontrar de Dios lo que necesitamos o lo que queremos de Él, no todo lo que Dios tiene para ofrecernos. Y es por eso que en esta mañana yo quiero introducir el tema para los jóvenes que están aquí, empezando con esta declaración del Señor Jesús. La razón por la que tenemos que escudriñar la Escritura es porque a través de la Escritura nosotros lo encontramos a Él y Él es la vida eterna. Y las Escrituras dan testimonio de Jesús. La Escritura de Dios no puede ser tomada para guardarse una parte sí y una parte no. Resulta que a través de la historia de la humanidad, según lo cuenta la Biblia, muchas veces, muchas personas han intentado tomar la Escritura en nombre de Dios, aún siendo parte del pueblo de Dios, y han intentado tomar la Escritura para vivir de Dios lo que les conviene vivir y lo que no les conviene vivir. Y yo quiero que ustedes como jóvenes entiendan esto. Yo he tenido la oportunidad últimamente de estarle predicando a jóvenes. Yo ya les mencioné, tengo 30 años, estudié teología cuando tenía 17 años, me gradué a los 22 años de edad. He tenido muchas pruebas, muchas dificultades a lo largo de mi vida. He tenido que enfrentar situaciones muy difíciles que han puesto a prueba mi Dios, de por qué yo debo servir a Dios, por qué yo debo seguir a Dios. Y a lo largo de los años que han pasado hasta el día de hoy, yo he podido entender una cosa. Los jóvenes son los que son más atacados por el enemigo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nacemos en el mundo, nacemos con una mente que está prácticamente en blanco. Tenemos que aprender a caminar, tenemos que aprender a correr, tenemos que aprender a agarrar, tenemos que aprender a enfocarnos. Que va creciendo, la mente va entrando en un momento donde todo lo que ve, la mente lo absorbe. Y los jóvenes son atacados por el enemigo porque él sabe que en este momento de sus vidas, nosotros los jóvenes somos como una esponja. Todo lo absorbemos, todo lo retenemos. Y nosotros como cristianos hemos llegado a un punto donde muchas veces estamos subestimando a los jóvenes. Porque nosotros creemos que los jóvenes no pueden o no están listos, capacitados para entender temas importantes de la Biblia, cuando en realidad es todo lo contrario. Ustedes, en la edad que ustedes tienen, 10, 15, 20, 30 años, 40 años de edad, ustedes y yo estamos en una edad donde Dios necesita que nosotros escudriñemos su palabra para hacer su voluntad, para poder aprender realmente es que nosotros debemos ser cristianos, por qué nosotros debemos
vivir basados en este libro. Ahora, a través de la historia de la humanidad está comprobado, y la Biblia lo menciona en un relato para el cual vamos a ir en este momento, que resulta que cuando los seres humanos queremos vivir de Dios lo que nos conviene y lo que no nos conviene, siempre vamos a terminar en fracaso. El libro de Primera de Samuel, capítulo 4, menciona acerca de un evento donde el pueblo de Israel estaba en guerra con los filisteos. El pueblo de Israel tenía una guerra con los filisteos y los filisteos estaban ganando la guerra. Pues el pueblo de Israel creyó que por guardar los mandamientos de Dios, que porque tenían el testimonio a través del ministerio sacerdotal y porque tenían el arca del pacto que contenía estas tres cosas, el maná, la ley de Dios y la vara de Aarón florecida, creían que ellos ya eran el pueblo de Dios y creían que ya todos los favores de Dios estaban en pro de ellos. Pero resulta que como estaban perdiendo la guerra, mandaron a traer el arca de Dios a la guerra. Y cuando mandaron a traer el arca de Dios a la guerra, entonces dice la escritura que murieron más personas del pueblo de Israel de las que habían muerto antes. ¿Por qué? Porque tener la escritura no es suficiente. Nosotros necesitamos escudriñar la escritura para poder nosotros contar con todo el poder de un Dios que expresa su voluntad a través de la escritura. No es tener una Biblia en la mano, es escudriñar la escritura. No es hablar muy bonito de que somos el pueblo de Dios porque guardamos los mandamientos de Dios. Es vivir los mandamientos de Dios. Es estudiar la escritura e interiorizarla en nuestra mente. Y ustedes se preguntarán, ¿pero qué tiene que ver esto conmigo que yo estoy joven? Pues resulta que en el capítulo 3, antes de que sucediera esa masacre en el pueblo de Israel a través de la guerra con los filisteos, hubo un evento que a mí me llama peculiarmente la atención. Me encanta este relato bíblico. Libro de Primera de Samuel, capítulo 3. Ustedes lo van a notar desde el primer momento en que empecemos a leer el versículo 1. Dice la palabra de Dios. El joven Samuel. ¿Quién dice la Biblia que era? El joven Samuel. Noten, jóvenes, que la Biblia no le está hablando a personas adultas, ni le está hablando a ancianos. La Biblia está hablando en este preciso momento a un joven, y ese joven se llamaba Samuel. Dice que Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y noten con atención lo que sucede. Y la palabra de Jehová, o la palabra del Señor, como aparece en la versión que estoy leyendo en la computadora en este momento, dice, escaseaba en aquellos días y no habían visiones con frecuencia. Ahora, permítanme ponerlos en el contexto. Elí era el sumo sacerdote del pueblo de Israel. El pueblo de Israel era el pueblo de Dios. El pueblo de Israel tenía los mandamientos de Dios. El pueblo de Israel hacía énfasis en guardar la ley de Dios, pero se habían olvidado de Dios. No honraban a Dios como a Dios, y entonces resulta que el capítulo 4 es la consecuencia de eso, de que no honraron a Dios como a Dios. ¿Por qué no honraron a Dios como a Dios? En el capítulo 3, versículo 1 dice, la palabra de Jehová escaseaba. Ahora, yo les hago una pregunta, jóvenes. Dios no está mencionando aquí en la escritura que Samuel ministraba a Jehová en presencia del sumo sacerdote Elí. El sumo sacerdote Elí hacía las funciones de pastor de la iglesia hoy día. El sumo sacerdote era el encargado de predicarle la palabra de Dios al pueblo. Pero noten que la Biblia está diciendo que la palabra de Dios estaba escaseando en aquellos días. Es decir, no importa si somos parte del pueblo de Dios. Es el escudriñar la escritura, el vivir la escritura, lo que nos da a nosotros la seguridad de que Dios está con nosotros. Vivir la escritura. No es tener la escritura lo que nos hace siervos de Dios. Es vivir la escritura. Es poner en práctica lo que Dios nos está diciendo a través de la escritura. Y resulta que el profeta Elí, o el sumo sacerdote Elí, mejor dicho, no predicaba la palabra de Dios. No la predicaba.
Por tanto, la palabra de Dios estaba escaseando. Hay personas que se paran a predicar en un púlpito y por no llevarse a las personas a momentos malucos donde tienen que pensar en lo que realmente están haciendo, que están haciendo mal, que están deshonrando a Dios, no dicen lo que la palabra de Dios tiene que decirle a Usted cada está persona. utilizando el audio del Simplemente dicen las dispositivo. cosas para que las personas... Perdón, ¿se está escuchando bien? Sí, se está escuchando. Fue que entró algo, ya le quité el audio. Continúe. Ok, perfecto, qué pena, continuemos. Entonces resulta que cuando nosotros modificamos la escritura a nuestra conveniencia, la presencia de Dios no puede estar con nosotros. Y la palabra de Dios comienza a escasear dentro del pueblo. Y resulta, versículo 2, que aconteció un día. Esta figura simbólica que hace la Biblia y dice, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. ¿Qué dice la escritura? Antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Noten, Samuel está durmiendo dentro del templo de Dios. Recuerden lo que la Biblia está mencionando. Samuel es un joven que está aprendiendo en la iglesia las cosas de Dios, pero no está aprendiendo todo lo que tiene que aprender porque la palabra de Dios está escaseando, no se está predicando como debe ser predicada. Y ahora la Biblia dice que antes que la lámpara de Dios se apague, antes que la lámpara de Dios se apague, y podemos correlacionarla con el versículo que dice en Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies, ¿qué cosa? Tu palabra, lumbrera en mi camino. Es decir, antes de que en el mismo pueblo de Dios se dejara de predicar la palabra de Dios, antes de que las personas que estaban sirviéndole a Dios en el pueblo se olvidaran completamente de Dios, noten lo que dice la Biblia, versículo 4, que es el versículo más importante aquí, dice, Jehová llamó a Samuel y él respondió, ¿qué cosa? Heme aquí. Históricamente se ha comprobado que Samuel tenía más o menos entre unos 13 o 14 años de edad cuando Dios lo llamó a ser profeta del pueblo de Israel. Es decir, Dios necesita a los jóvenes y Dios les ha entregado a los jóvenes una tarea muy importante para sus vidas. Nosotros como jóvenes tenemos que pasar del entretenimiento al estudio profundo de la palabra de Dios, porque es ahora cuando nuestras mentes están listas para que el Espíritu Santo pueda impresionarlas y poder aprender todo lo que Dios tiene para nosotros. Y de esta manera, nosotros poder poner en práctica la palabra de Dios y hacer que la palabra de Dios surja en medio de un mundo que está pereciendo porque nadie quiere vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero lo interesante de este relato es que antes que se dejara de ser predicado el evangelio, antes de que el último sermón fuera predicado, antes de que la palabra de Dios fuera callada por personas que no querían predicar más la palabra de Dios, Dios llama a Samuel. Dios llama a un joven. Dios podía haber llamado a un adulto, pero Dios no llama a un adulto. Dios no llama a un anciano. Dios llama a un jovencito de 13, 14 años. Yo tengo 30 años. No sé cuántos años tienes tú. Pero Dios te está llamando a ti, joven, que me estás escuchando a través de esta pantalla. Dios te está llamando a ti porque Dios tiene un plan especial para ti. Dios te necesita. Dios quiere para ti más de lo que tú puedes siquiera pensar o imaginar. Dios tiene un propósito para tu vida y ese propósito debe estar ligado a la Sagrada Escritura del Señor. Antes de que se dejara de predicar el Evangelio, Dios llamó a un joven. ¿Para qué Dios llama a un joven? Para que levantara la palabra de Dios dentro del pueblo de Israel. Cuando Dios llama a Samuel, Dios le entregó a Samuel el propósito de vida de que se apegara tanto a Dios, que al apegarse tanto a Dios, Samuel entendiera que el propósito de Dios para la vida de él y para la vida del pueblo era mucho más grande
y mucho mejor que cualquier otro propósito que alguien pudiera tener. Dios te está llamando a ti, joven. Dios te necesita. ¿Estás viendo las circunstancias que estamos viviendo hoy día? Estamos viviendo una circunstancia bien difícil. Nos tienen encerrados en casa por nuestra propia seguridad, porque hay un virus que está amenazando a la humanidad y ese virus está haciendo que todo el mundo hoy día tenga pánico, que no sepa qué hacer. Nosotros estamos usando las redes sociales para predicar el evangelio. Nosotros estamos usando las redes sociales para hacerte entender, joven, que el tiempo de la venida del Señor Jesús está cerca, porque todas estas cosas tenían que suceder o tendrían que pasar antes de que Cristo viniera, pero Cristo está a las puertas y ahora es el momento cuando Dios te está llamando porque Dios te necesita. Si tú no fueras importante para Dios, créeme lo que te voy a decir, Dios llamaría a otra persona para que ocupe tu lugar, pero tú estás aquí, estás escuchándome a través de esta pantalla, estás escuchando este mensaje, porque Dios te necesita a ti. Dios puso dones, puso talentos, puso muchas cosas en ti que Él necesita para que otros puedan venir a sus pies. Eres demasiado importante. Dios te creó tal cual como tú eres. Si tú quieres entender esto, puedes leerlo en Jeremías, el capítulo 1, versículo 5, donde Dios llama a Jeremías y le dice a Jeremías, desde que te estabas formando en el vientre, yo ya te conocía. Inclusive antes de formarte en el vientre de tu madre, yo te conocía y te preparé mientras te formabas te formabas en el vientre de tu madre, te separé para que fueras un profeta para las naciones. Lo mismo hizo Dios con Samuel. Dios llama a Samuel para que Samuel ahora predique la palabra de Dios, levante la palabra de Dios, para que Samuel conozca a Jesús, para que Samuel conozca a Dios. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, escudriñad la escritura, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús quiere que tú lo conozcas. Jesús necesita la juventud. La hermana White dice que Dios está preparando un ejército de jóvenes o necesita un ejército de jóvenes y necesita que los jóvenes se preparen para ser parte de su ejército, para poder predicar el evangelio a todo el mundo. Nosotros somos parte de esos jóvenes, nosotros somos parte del pueblo de Dios, nosotros somos miembros de la iglesia, nosotros somos miembros de la familia de Dios, pero lo más importante, nosotros fuimos llamados por Dios para predicar este mensaje. Nosotros tenemos, jóvenes, que entender que nosotros jugamos un papel fundamental dentro de la predicación del evangelio. Yo sé que nos encanta distraernos, que nos encanta todo lo que tiene que ver con cuestiones divertidas, con pasar momentos alegres, pero recuerden que la Biblia menciona que todo tiene su tiempo debajo del cielo. Todo tiene su hora. Y querido joven que me estás escuchando a través de esta pantalla, yo quiero decirte ahora es el tiempo en el que nosotros debemos levantarnos para predicar el evangelio del Señor. Ahora es el tiempo cuando nosotros debiéramos estar escudriñando la escritura. Ahora es el tiempo cuando nosotros debiéramos estar predicando el evangelio y mostrándole a esos amigos nuestros que no conocen de Dios, que Dios también los necesita a ellos. Tú fuiste llamado por Dios aquí a esta iglesia a conocer su palabra, porque tú juegas un plan, tú tienes un propósito fundamental en el plan de la salvación de Dios, primero para tu vida y segundo para la vida de todos aquellos que se relacionan contigo. El mundo se está acabando. Nosotros estamos viviendo ahora mismo en la etapa de Daniel capítulo 11 y Daniel capítulo 12, donde el rey del norte está venciendo al rey del sur para que toda la adoración, la falsa adoración de Dios sea dada a él, al rey del norte. Y cuando esto se cumpla, vendrá la profecía de Daniel 12 a tener cumplimiento y el mundo se va a acabar. El mundo como tú lo conoces no va a existir más. Cuando Dios llama a Samuel, Dios le hace entender a Samuel que sin Dios, la palabra de Dios es una palabra vacía, porque nosotros a través de la escritura llegamos a conocerlo a Él, a tener una comunión con Él. Yo tuve la oportunidad de estudiar teología a los 17 años y dentro de mi grupo de compañeros de teología
había uno que había sido guerrillero en Colombia. Y él me decía, Juan, mira, cuando yo era guerrillero en Colombia, yo abría la palabra de Dios para que las personas cumplieran el propósito que yo necesitaba que ellos cumplieran. Y ahí fue donde yo entendí después que cuando tú lees la palabra de Dios sin el Espíritu de Dios, entonces la palabra de Dios solamente es un libro más. Él abría la Biblia específicamente en Eclesiastés 3:3, donde dice que hay un tiempo para matar y tiempo para destruir. Y decía, ven que aún la Biblia manda matar. Sacó de contexto todo lo que el versículo decía y sencillamente usaba la Biblia para que las personas cumplieran sus propósitos. Lo mismo sucedió en el tiempo de Samuel. Elí había tomado la Biblia para predicar la palabra de Dios de acuerdo a sus propósitos. En el llamado que Dios le hace a Samuel, Dios cuando habla con Samuel, en la cuarta ocasión, cuando Dios llama a Samuel, yo no sé cuántas veces Dios te ha estado llamando a ti, pero Samuel, Dios lo llamó 4 veces aquella noche. Y en la cuarta ocasión, cuando Dios llama a Samuel, Dios le dice a Samuel, vendrán días cuando cumpliré contra la casa de Elí todo lo que he dicho de su casa, por cuanto sus hijos no me honraron, me deshonraron y él no los estorbó. Cuando nosotros usamos la palabra de Dios para nuestro beneficio, Dios no puede bendecirnos. Dios llama a Samuel para mostrarle que la situación que el pueblo estaba viviendo era porque se habían olvidado de que Dios es aquel a quien la palabra. Y ahora Dios llama a Samuel para que Samuel aprenda que a través de la palabra de Dios debía tener una comunión más estrecha con Dios. Cuando nosotros tenemos una comunión estrecha con Dios, entonces nosotros estamos aptos para poder predicar su palabra, para poder entender los tiempos en los que estamos viviendo. Yo recuerdo que cuando era niño o más joven en la iglesia, me encantaban los sermones cuando venía un pastor a hacerme reír a la iglesia. Me hacían reír tanto que ahora ya no me acuerdo de qué me hacían reír. Pero resulta que siendo joven, los temas que más me impactaban a mí eran los temas cuando se abría la palabra de Dios y yo podía ver lo maravilloso que era la palabra de Dios. De hecho, había una costumbre en mi iglesia que se ha perdido con el correr de los años, y era que a las 3 de la tarde, todos los sábados, se abría la iglesia y yo llegaba a la iglesia allí a la reunión de conquistadores, que era a las 3:30 de la tarde, pero a las 3 de la tarde había una reunión en la iglesia y yo, mientras esperaba mi reunión de conquistadores, entraba a esa reunión y ¿saben quiénes estaban ahí? Los ancianos de la iglesia, con libros, con libros del Espíritu de Profecía y con la santa palabra de Dios en la mano, con un tablero grande, con unas tizas, no sé cómo le llaman ustedes, unos marcadores, tizas para escribir y unos borradores, y empezaban a escribir fechas, y empezaban a explicar profecía, y empezaban a mostrar lo que estaba sucediendo, lo que había acontecido, lo que iba a pasar, cómo iba a suceder esto, cuándo iba a venir esto, en qué año se había presentado esto, y empezaban a desglosar, y yo me sentaba, tenía 13 años, me sentaba ahí en las bancas de la iglesia a escuchar y a ver eso, y yo se me abrían los ojos y se me maravillaba porque yo decía, wow, es que la palabra de Dios es más que simples relatos históricos, más que simple historia, la palabra de Dios tiene cosas espectaculares, yo quiero aprender de eso. Y cuando tú empiezas a entender lo que la palabra de Dios puede hacer para tu vida, y cómo el Dios que inspiró esta palabra quiere tener comunión contigo, joven, a través de esta palabra, porque resulta que este libro maravilloso que está aquí está escrito con historias de muchos jóvenes que cambiaron el mundo entero simplemente por ser fieles a la palabra de Dios, aun cuando ni siquiera vivían en sus casas con sus papás, unos cautivos, otros vendidos de esclavos, otros presos, otros que eran rechazados hasta por las mismas amigos donde vivían, predicando la palabra de Dios, pero no les importaba porque entendían que lo que Dios les estaba ofreciendo a ellos era mucho más grande que cualquier cosa que alguien te pueda ofrecer. Y entonces cuando tú entiendes esto, tú logras entender
que si tú mueres sin Dios te pierdes. Y si tú mueres con Dios y Dios no viene, tú no perdiste nada. Pero si tú mueres con Dios y Él viene, tú habrás ganado la salvación. Morir con Dios es ganancia, aun si Él decidiera no venir. Es ganancia, porque no te habrás perdido de nada. Pero si viene, como está en la Escritura y sé que va a venir, te vas a salvar. Pero si te mueres sin Dios, te pierdes. Porque si te mueres sin Dios y Él regresa, como su palabra lo explica, ¿qué va a hacer de ti? Dios te llamó joven porque Dios te necesita. Dios necesita levantar su palabra. Noten lo que dice la Escritura, ahí en el libro de Samuel, versículo 19 y 20, perdón. Miren lo que dice acerca de Samuel. Dice, y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. ¿Notan para qué Dios los necesita a ustedes? Estamos viviendo en un mundo difícil. Una vez salgamos de esta peste, de este virus que está amenazándonos a todos, no se les haga extraño que van a venir otras cosas que ya están profetizadas en la Biblia. ¿Cómo lo sabemos? Escudriñar las Escrituras. ¿Cómo podemos estar preparados para lo que se viene? Escudriñar las Escrituras. ¿Cómo podemos ser fieles siervos de Dios aquí en esta tierra? Escudriñar las Escrituras. Sirvan a Dios. Jóvenes, la mente de ustedes en este momento es tan valiosa que el enemigo está tratando de hacer todo lo posible por desviar la atención de ustedes de la palabra de Dios, porque nada hay a lo que el enemigo le tenga más miedo que un joven entregado en las manos de Dios que practica su palabra. Porque la presencia de Dios está con ese joven. Yo tengo una pregunta que me he hecho hace un tiempo atrás y es, ¿recuerdan las historias bíblicas? José, David, Jeremías, estoy mencionando los jóvenes que menciona la Biblia, Salomón, Daniel, Ananías, Misael, Azarías, Juan el Bautista, porque Juan el Bautista no era viejo, Juan el Bautista tenía más o menos unos 31 años cuando lo decapitaron. Juan el apóstol tenía 17 años cuando Jesús lo llamó a ser apóstol. Josías, el rey de Israel, tenía 8 años cuando Dios lo llamó a ser rey de Israel. Miren la responsabilidad que Dios le entregó y fue el que le devolvió la palabra de Dios al pueblo. La reina Esther, Ruth. ¿Recuerdan esas historias? ¿Recuerdan la niña que le dijo a Naamán que había un profeta en Israel que lo podía sanar de su lepra? La Biblia menciona que era una niña, que era una jovencita. La Biblia está llena de relatos de jóvenes. Y la pregunta que yo me hacía era, ¿por qué esos jóvenes pudieron? ¿Y por qué no? ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Pues la diferencia entre ellos y nosotros es que ellos escudriñaban la Escritura para conocer a su Dios y Dios estaba con ellos. Y nosotros hablamos de ellos y nos llenamos de alegría cuando hablamos de ellos. Estamos hablando de Samuel en este momento. Y nos llenamos de alegría. A mí me impacta cuando yo leo la historia de Samuel y saber cómo Dios llamó a un joven y para qué lo llamó. Pero entonces, después de que ya pasó la emoción de pensar en Samuel, comienzo a pensar en mí mismo y empiezo a pensar y digo, Señor, ¿será que yo también puedo hacer lo mismo que ellos? ¿Y saben cuál es la respuesta de Dios? Claro que puedes. El asunto está, jóvenes, en si nosotros estamos buscando a Dios realmente ahora, cuando nuestra mente está lista, presta
y fresca para recibir las verdades de Dios de una manera como nunca antes nosotros las hubiéramos podido recibir. Dios te necesita, joven. Dios necesita cada facultad tuya. Lo malo que hay en ti, no te preocupes. Dios lo va a ir sacando de acuerdo a su voluntad a través de la obra de su Santo Espíritu. Pero Dios te necesita a ti. Dios te llamó específicamente a ti. Saben, yo no he sido adventista toda mi vida. Yo nací en Colombia, en un hogar católico, pero en un hogar destruido porque vivía solo con mi madre. Mi padre y mi madre estaban separados. Pero mi padre era un narcotraficante colombiano. Y ahora yo predico la palabra de Dios. Mi padre salió del mundo del narcotráfico y predica ahora la palabra de Dios. ¿Saben qué le dijeron alguna vez a mi papá cuando nosotros estábamos niños? Éramos solamente este servidor que es el primogénito de mi padre y mi hermanita más pequeña. Y a mi papá un día, mientras él estaba en ese mundo, le dijeron, tú de aquí no te vas a salir, te vamos a matar a tu mamá, te vamos a matar a tus hermanos enfrente tuyo, te vamos a matar a tus hijos enfrente tuyo. Pero mi padre había conocido algo mucho mejor que el dinero. Y Dios lo rescató de ese lugar, con vida. Ahora anda predicando la palabra de Dios. Yo conocí el Evangelio a través de la iglesia adventista cuando tenía 9 años de edad. Y ahora predico la palabra de Dios. Entonces no me digas que Dios no tiene un plan para ti. Porque tú tienes todo lo que Dios necesita porque Él te formó así. Y no importa lo que tenga que hacer para rescatarte. Él te necesita para que tú levantes su palabra en esta generación. Dios no pierde el tiempo con nadie. Y Dios no te llamó para perder el tiempo contigo. Dios te llamó porque necesita que tú lo busques, le entregues tu corazón, levantes su palabra en tu vida y entonces de esa manera Dios podrá mostrarte a ti grandes cosas que tú nunca antes has visto, nunca. Y tú podrás ser un testimonio de la presencia de Dios a través de tu vida basada en su palabra. Recuerden siempre para qué Dios llamó a Samuel, para levantar su palabra. Recuerda para qué Dios te está llamando hoy día. Joven, Dios te necesita. Dios te necesita. No te preocupes por tus dones, por tus talentos. Dios le da a todo el mundo lo que tú necesitas para predicar su palabra. Recuerdo el primer sermón que prediqué alguna vez. Duró 10 minutos. Era un estudiante de teología. Nunca había predicado antes. Me invitaron a predicar un sábado, me entregaron el púlpito a las 11:20 de la mañana y a las 11:30 todo el mundo se fue a su casa. Me bajé frustrado de ahí. A hoy día, casi 12 años después de ese primer sermón, le digo a todas las personas que ese fue mi mejor sermón. ¿Saben por qué? Porque cuando me bajé frustrado de ahí, pensando que era un fracaso, pensando que no servía para nada, pensando que Dios realmente no me había llamado, que Dios no me necesitaba. Ese primer fracasado sermón que prediqué en mi vida, para mí personalmente, fue mi mejor sermón porque fue el que me enseñó a mí que lo que yo necesito no es saber mucho, lo que yo necesito es la presencia de Dios en mi vida y entonces Él hará el resto. Querido joven, Dios te necesita. Si me invitaron en esta mañana y el Espíritu de Dios ha puesto estas palabras en mi boca es para que tú puedas entenderlo. El mundo como lo conoces dejará de ser. Es mejor estar de parte de Dios. Con Dios se sufre un poco, pero se obtiene el galardón y la salvación. Sin Dios
Podrás disfrutar todo lo que quieras humanamente hablando aquí en esta tierra, pero te vas a perder. Si decides aceptar el llamado que Dios te está haciendo, recuerda que Dios, al igual que Samuel, te está llamando hoy para que vivas su palabra, para que lo conozcas, para que hagas su voluntad, para que puedas entender lo maravilloso que es Dios. Permíteme hacer una oración en esta mañana para terminar este sermón. Padre misericordioso que estás en los cielos, gracias te doy por la oportunidad que me has dado en esta hora de poder dirigirme a todos estos jóvenes valiosos para tu obra y para tu honra, Señor. Donde quiera que ellos estén, sé con ellos. Gracias por darme la oportunidad, Señor, entre tantas personas que hay en el mundo que estamos predicando tu evangelio. Tú me has dado a mí hoy la oportunidad de poder ser, oh Dios, el instrumento que tú has escogido para decirles a ellos lo importante que ellos son para ti y por qué tú los estás llamando. Te los coloco en tus manos de amor, Señor bendito. Permite que se puedan enamorar tanto de ti, que escudriñen tus palabras, que escudriñen tu escritura, que te sirvan con honestidad, con fidelidad, que hagan siempre tu santa y divina voluntad. Yo, Señor, siempre oro por aquellos que el Espíritu de Dios los está tocando en este momento, porque tu palabra dice, mis ovejas oyen mi voz. Lamentablemente, hay muchas personas que escuchamos y rechazamos tu palabra, pero los que escuchamos tu voz, Señor, en esta hora, aquellos que están ahí donde quiera que estén en sus casas, allí frente a la computadora, frente al teléfono, escuchando este sermón, Señor, escuchando tu palabra, y han sentido, Señor, que tú los estás llamando, que tú los estás tocando, que tú les estás diciendo que los necesitas, y ellos están acudiendo a la voz del Espíritu Santo, diciendo, Señor, perdona mis faltas y mis pecados, aquí estoy, ayúdame a ser un joven para vivir para ti, para honrar y glorificar tu nombre, para levantar tu palabra. Señor, si hay un joven en esta mañana que está sintiendo el llamado del Espíritu de Dios y lo está aceptando en su corazón, yo te pido en esta hora, Señor, que el Espíritu Santo se derrame sobre su vida en bendición, que el Espíritu Santo se derrame sobre su vida en sabiduría, para que pueda entender tu palabra, y que tu Espíritu Santo, Señor, le dé la fuerza, la fortaleza que necesita para poder ser un instrumento fiel tuyo aquí en esta tierra. Tú tienes el mensaje para ellos, tú tienes la voluntad para ellos, tú tienes la vida para cada una de sus vidas. Úsalos, Señor, porque son tuyos, están escuchando tu voz, son tuyos, Señor, y te pertenecen. Y los pongo en esta hora en tus manos, Señor, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, en el cual oramos. Amén. Señor, me los bendiga a todos. Ha sido un placer poder acompañarles en esta mañana y deseo que el mensaje que el Señor nos ha traído a través de su palabra en esta hora sea una bendición para cada uno de ustedes. Dios me los bendiga donde quiera que estén. Un abrazo fuerte desde los Estados Unidos. Si están fuera de este país,